Muy buenos días, estimado docente Luigi. Quien le habla es su alumna Yanina Aliaga del Águila, de la carrera de Derecho. En esta oportunidad les voy a exponer sobre el tema en general, que es la teoría del delito. Subtema tenemos la tipicidad. Para poder entender un poco lo que es la teoría del delito es un medio técnico jurídico que consiste de pautas directrices metodológicas que nos permite establecer a quién se deben imputar ciertos hechos y a quién debe responder por ellos personalmente. ¿Qué es la tipicidad? Según el autor Muñoz Conde García Ara, nos definen que la tipicidad como la educación de un hecho cometido a la descripción de ese hecho se hace a la ley penal. Estos autores nos precisan en resumen que la tipicidad surge como consecuencia del principio de legalidad y a que su merced a la existencia de la descripción de tipificación y codificación. Entonces, de las conductas ilícitas se cumple en el principio de nullum crimen sine lege, además del principio de intervención mínima, por cuanto generalmente solo se tipifican los ataques verdaderamente graves a los bienes jurídicos más importantes. Nos dice pues que la tipicidad consiste en la educación de la conducta a un tipo penal o a efectos de una imposición de una pena. No interesan las conductas antijurídicas y culpables que no sean típicas porque no están contempladas al catálogo de los delitos del Código Penal. La tipicidad y su generalidad o generalidades, ¿no? Es una adecuación de la conducta humana a todos los elementos descritos en el tipo penal. La tipicidad la determina obviamente un juez. Es el resultado de un juicio valorativo de atribución concreta sobre la base de la observancia del tipo penal. Entonces, el aspecto negativo de la tipicidad es la atipicidad. ¿Qué es la tipicidad? La tipicidad es la falta de educación de la conducta al tipo penal, que falte alguno de los elementos descritos en el tipo penal. Eso nos habla lo que es la generalidades de la tipicidad. Tenemos también lo que es el tipicidad y tipo penal. ¿Qué es la tipicidad y el tipo penal? Expliquémonos, ¿no? La tipicidad viene a ser el primer elemento de la teoría general del delito, derivado del principio de legalidad. Entonces, en su vertiente de nullum, crimen sine lege, ¿qué quiere decir? Nullum crimen sine lege. No hay delito si no hay ley. Entonces, la tipicidad es usualmente definida como la educación de un hecho en concreto a la descripción abstracta que de un dicho hecho se hace en la ley penal. Esta categoría nos dice que constituye el primer y más importante del filtro que debe superar una acción o omisión para que se califique como delito, pues aun cuando una conducta resulte antijurídica y culpable, si no es típica, no puede ser considerada delito. Entonces, dentro de la tipicidad y tipo penal tenemos lo que son las funciones. Como primera función tenemos, son 6 tipos de funciones que tenemos en nuestro país.
Dentro de ellas está la función seleccionadora, función indiciaria, la función de garantía, la función motivadora, función de instrucción y por último tenemos la función sistematizadora. También tenemos lo que son, como otro punto, las clases de tipo penales. Nos dice que son como 10 clases de tipos penales que tenemos en nuestro país. Tipos penales cerrados y abiertos. Delitos comunes, especiales y de propia mano. Tenemos los delitos monosubjetivos y plurisubjetivos. Tenemos los delitos que es delitos de lesión y de peligro. Delitos de instantáneo, permanentes y de estado. Tipos penales subjetivos. Tenemos lo que es el tipos penal básico de derivado y autónomo. Delitos de un solo acto y de varios actos. Delito de emprendimiento y de preparación y de participación. Delito uniofensivo y pluriofensivo. Tenemos lo que son los delitos. ¿Qué es? O en específico podemos explicar un poquito más lo que es el delito de lesión y de peligro. Los delitos de resultado de lesión son aquellos en los que el objeto de la acción ha de ser realmente dañado para que los hechos se consumen. Mientras que en los delitos de peligro el hecho solo supone una amenaza más o menos intensa para el objeto de la acción. También tenemos lo que son los tipos penales objetivos. Tipos penales objetivos nos dice que son aquellas que exigen que la parte subjetiva común a todo delito sea acompañada además con una realización objetiva específica de la conducta típica y señalada en la misma redacción del tipo penal. Y tenemos como por último tema o punto, tenemos lo que es la teoría, del delito, tipicidad objetiva y imputación objetiva. El tipo describe la conducta prohibida por la norma, pero siempre se exige un juicio de valor por parte del juzgador para encuadrar la conducta concreta a un individuo o un tipo normativo. Entonces, para poder comprender un poco lo que es la tipicidad objetiva, tenemos un caso, por ejemplo, durante una pelea en la que intervienen de forma desordenada y caótica a un grupo de sujetos, podemos decir que se produce la muerte de una persona a consecuencia de una herida mortal causada por un arma blanca, puede ser un cuchillo, una navaja. La policía, en lo cual, obviamente, la policía atrapa a dos sujetos, podemos llamarlo A y B, que intervienen en la pelea. Cada uno de ellos, cada uno de ellos portaba una navaja, o sea, los dos detenidos, una navaja con similares características del arma que causó la muerte de la víctima. Sin embargo, la policía y la fiscalía no pueden determinar cuál de estos sujetos causó la herida mortal y la consecuente muerte de la víctima. El resto de los intervenientes también intervenidos en la Cresca no portaban esos tipos de armas punzocortantes. Entonces,
¿Qué es lo que nos va a determinar el caso? Nos dice que todo proceso penal para poder llevarse a cabo requiere de un imputado debidamente determinado, plenamente individualizado, como presunto autor de un hecho ilícito. Tal individualización es un presupuesto necesario e imprescindible para poder iniciar un proceso judicial. El imputado debe ser también individualizado en la forma en el que habría practicado en los hechos que sucedieron en la muerte de la víctima. Solo así se puede garantizar que la persecución penal y las potestades punitivas del Estado se dirijan contra una persona cierta y específica, o sea, a los dos intervenidos por la muerte del sujeto. Espero que haya sido de su comprensión y de su agrado esta exposición. Muchas gracias, estimado docente, por haberme escuchado y compañeros.